Muy buen día, bienvenidos a la Diccionario, un espacio para la reflexión y el análisis en el tema de prevención y tratamiento de las adicciones. El día de hoy tenemos un tema muy importante, que es el tratamiento de base comunitaria. Les voy a compartir pantalla para poder observar unos datos muy interesantes que nos acompañen en esta reflexión. Entonces, en primer lugar, quisiera decirles que esta propuesta es construida a partir de una experiencia en una comunidad terapéutica, Hogar Integral de Juventud, que fue dirigida de una manera muy visionaria y aventurera a la vez de parte de Joaquín del Bosque Cortázar, y que nos acompañaron en esta ruta de descubrimiento unos personajes muy interesantes e importantes en el tema, como es Efren Milanese, Brigitte Lafay y Roberto Merlo. Juntos, con el equipo técnico de Hogar Integral de Juventud, nos lanzamos a hacer una reflexión profunda sobre cómo podíamos trasladar el modelo de comunidad terapéutica a los territorios en donde viven los usuarios que consumen sustancias y desarrollan una adicción. Es decir, que nosotros planteábamos la hipótesis de que es posible desarrollar un proceso de cambio en el tratamiento de las adicciones sin la necesidad de desarrollar a la persona de su contexto de vida y a la vez construir un encuadre terapéutico desde la misma comunidad. Entonces, por supuesto, teníamos algunos argumentos que nos orillaban a esta aventura y tenía que ver con el panorama epidemiológico de nuestro país y la baja incidencia de las políticas públicas, las bajas capacidades gubernamentales para el tratamiento de las adicciones, pensar en cómo se podría diseñar un proyecto de intervención comunitaria y también cómo lograr construir un capital social para la prevención y el tratamiento de las adicciones en las mismas comunidades. Bueno, nuestra premisa inicial es considerar que cualquier comunidad, por precaria y marginal que sea, cuenta con recursos propios para lograr cambios para mejorar sus condiciones de vida y convivencia social. Tuvimos bastantes ejemplos de nuestro país, de Colombia, de Brasil, en donde vemos cómo hay sectores, hay lugares en donde se concentra la marginalidad mayor posible que uno se puede imaginar. Por ejemplo, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, tenemos la Plaza de la Soledad, donde tenemos sexoservidoras, población en situación de calle, los padrotes que cuidan a las sexoservidoras, los chineros, que es una técnica de robo para adormecer a las personas, distribuidores de droga y más cosas, como por ejemplo las fondas que están en los alrededores, son más bien lugares de consumo de alcohol. Y bueno, esto hace una concentración bastante adversa para los procesos de cambio. Sin embargo, fue posible sí desarrollar procesos de reducción de daño con algunos grupos y en otros casos de tratamiento. Y lo mismo vivimos en una comunidad de aquí mismo de la Ciudad de México, en Jalapa, en Santa Fe. Igualmente, descubrimos cosas bastante interesantes para impulsar estos procesos de las mismas comunidades, como por ejemplo esa procesión a Chalma que acostumbran muchas comunidades de nuestra ciudad, en donde principalmente van grupos de jóvenes. Y entonces ese viaje a Chalma se volvió en toda una oportunidad de intervención con los jóvenes que viajaban en grupo y poder reflexionar acerca de las promesas que iban a hacer, la manda, y también estas posibilidades de cambio, muy, muy interesantes. Ya les contaré más adelante cómo sucedió. En primer lugar, vamos a hacer esta reflexión de tipo epidemiológica. En nuestro país, nosotros contamos con, en estas encuestas nacionales que hace el Consejo Nacional contra las Adicciones, la última, que es la ENCODAT 2016-2017, nos dice que el 71% de la población de 12 a 65 años son sin consumo. Sin embargo, casi el 30% se encuentra en una situación de riesgo, sin consumo el 18%, consumo sin dependencia el 9.7% y con dependencia el 0.6%. Es decir, que tenemos en la Ciudad de México, de manera específica, 641,000 personas, 846, que van de un primer consumo a una situación de dependencia. Bueno, esos son los números. Ahora, también, por otro lado, este 100% de personas que se encuentran, que cumplen los criterios de dependencia,
solamente el 20% asiste a un programa de tratamiento. Termina una cuarta parte del proceso. Y después de terminar su tratamiento, reincide el 50% por un entorno familiar adverso. Entonces, tenemos una incidencia bastante baja, poquito más del 2%. Entonces, esto no es un panorama que nos diga que en el transcurso del tiempo en nuestro país va a haber un control y una tendencia a la disminución de las situaciones de dependencia. Al contrario. Estos números lo que nos indican es que existen los factores de reproducción cultural del consumo intactos. Es decir, que los que no van a tratamiento siguen consumiendo en las comunidades y entran y salen personas en esos grupos de consumo. Que digamos que la atención nosotros la ponemos en las situaciones de dependencia. Entonces esto hace del tratamiento de base comunitaria no una elección, sino una obligación. Es decir, ¿cómo hacemos aplicable el derecho humano que está establecido en la Constitución de atender las adicciones como un problema de salud pública y darle este servicio a los ciudadanos? Entonces, es inevitable que nosotros, los que nos dedicamos a este trabajo, nos orientemos y volteemos a ver todo este gran grupo de personas que no van a tratamiento y requieren uno de ellos, aunque no lo soliciten. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hay que reconocer que el Estado mexicano tiene bajas capacidades para el tratamiento. En el país tenemos 2.157 centros de tratamiento, que es una cifra que puede subir o puede bajar, pero que este es el último dato que tenemos de 2010. Y que de estos 2.157, el 95% son servicios proporcionados por sociedad civil de una manera limitada, desde sus propios recursos, sin ser fomentados y como han ido pudiendo desarrollar implementando modelos de atención. A veces pensamos que ahora les tenemos que exigir mucho más, pero ellos han puesto lo que les corresponde y los que no hemos intervenido en esta situación ha sido la academia, el gobierno para fomentarlos, para impulsarlos y que puedan dar un mejor resultado. Entonces, por un lado tenemos que las personas no reciben tratamiento y los servicios que existen son insuficientes y no se ha fomentado para elevar la calidad de los servicios. Ahora, ya yéndonos más de lleno en lo que sería la intervención en una comunidad, hay que tener una claridad de que pues, tenemos que seguir un método riguroso que tiene que ver con elaborar un diagnóstico, establecer una hipótesis de cambio, crear de manera participativa un plan de trabajo, un plan de intervención, y después hacer un monitoreo y evaluación de este proceso. La hipótesis que tenemos nosotros acerca de las comunidades es que la intervención a través de las redes sociales es un acercamiento que establece como primer plano la incidencia en el entramado relacional de las comunidades y sus representaciones sociales, y propone la intervención comunitaria o terapia de red como un proceso de cambio en la promoción de estilos de vida saludable y convivencia no violenta. Entonces, vean, estamos acostumbrados a pensar el tratamiento en sujetos, personas individuales, y también en grupos, ¿no? Como ha sucedido en la comunidad terapéutica. Pero en este caso nosotros estamos planteando el entramado relacional de una comunidad como sistema y sujeto de intervención. Entonces, este es un enfoque muy innovador, al cual estamos poco acostumbrados, pero sin embargo sí existen algunas experiencias que nos han hablado de este tipo de trabajo. Hogar Integral se lanzó a esta aventura. Para tener un diagnóstico, pues bueno, hay que hacer un trabajo como el tipo de los antropólogos y hacer un levantamiento etnográfico para conocer la historia de la colonia, los actores sociales que están insertos, los líderes de opinión, el tipo de conflictos comunitarios y problemas que existen, las representaciones sociales sobre el tema de las adicciones, para poder construir una estrategia de intervención e ir monitoreando y evaluando el proceso. Entonces, aquí es muy interesante cómo planteamos este diagnóstico, porque en una comunidad regularmente podemos identificar de 5 a 10 líderes, una colonia.
Y después, si nosotros entendemos que los liderazgos están construidos como portavoces de grupo, quiere decir que cada líder es un clúster dentro de la red social de la comunidad. Si nosotros conocemos la representación social de ese líder, entonces podemos pensar cómo piensa y actúa ese grupo al respecto del tema de las adicciones. Pero después, si conocemos la misma representación del segundo, tercero, cuarto, quinto líder, entonces tenemos un conjunto de representaciones sociales en interacción que de alguna manera marcan el posicionamiento sistémico de la comunidad frente a esta situación. Entonces, hacer un diagnóstico de representaciones sociales a partir de los líderes de una comunidad nos puede dar una imagen muy cercana a la realidad de cómo interactúan como sistema esta comunidad. Si nosotros tenemos una representación social de tipo los consumidores de sustancia, las personas con dependencia, están asociados al tema de la criminalidad, al tema del ocio, al tema de la baja responsabilidad, al tema de la transgresión, de la desviación social. Entonces, cuando nosotros intentemos hacer algo en favor de ellos para los tratamientos, no va a ser bien recibido. Esto quiere decir que el punto de partida en una intervención comunitaria tienen que ser las representaciones, en donde nosotros hagamos una mayor complejidad de esa representación y puede llegar la posibilidad de verse a la persona como una persona con una enfermedad, con una necesidad de ayuda y un tratamiento. Entonces, regularmente en una comunidad hay diversas representaciones sociales. Muchas de ellas más para el lado del castigo y de la condena y de la exclusión, y otras más del lado de la inclusión, la ayuda y la participación en la colaboración para hacer un programa. Entonces, de lo que se trata es de identificar esta diversidad de representaciones sociales y establecer alianzas con los líderes primarios o secundarios o con ciudadanos que puedan de alguna manera introducir en la comunidad esta idea de la posibilidad del cambio vía la solidaridad, la empatía y la ayuda a las personas con este tipo de problemas. Entonces, de manera general, es una propuesta de cómo hacer un diagnóstico que te permite establecer una estrategia y de veras que nos hemos encontrado con resultados muy interesantes. Por ejemplo, ver cómo las legionarias de María en la colonia Jalalpa hacían un trabajo cotidiano muy intenso de acercamiento, de contención y de ayuda a las personas que estaban en crisis por el consumo de sustancias. También vimos cómo en las procesiones a Chalma, los jóvenes iban a hacer una manda a la iglesia, después hacían la procesión, y en una intervención y acercamiento con el sacerdote dijimos que la respuesta de la iglesia está bien, que tenía que ser esta manda, pero también podría agregarse algunos factores terapéuticos, como asistir a un grupo de terapia. Entonces hemos visto una infinidad de experiencias que nos pueden ayudar a construir este cuadro terapéutico. Es nada más un ejemplo que posteriormente podemos ir profundizando todavía más. Por otro lado, es muy interesante pensar bajo este concepto de Pierre Bourdieu, el capital social. Si nosotros pensamos, como él lo definió, el capital social, son todos estos actores en una comunidad que están enlazados y cómo esos lazos son las rutas sobre los cuales transitan los bienes culturales de una comunidad, entonces podemos pensar en un capital social para la prevención y el tratamiento de las adicciones. Es decir, si nosotros podemos conectar un centro comunitario, un centro cultural, un centro deportivo, toda la organización de base de la iglesia, algunos líderes que sean aliados para este proyecto, y aparte todos los programas posibles de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la academia, incluyendo los programas de gobierno federales, estatales y municipales, entonces poder lograr un conglomerado, un conjunto, una sinergia de diversos actores que podamos de alguna manera aliarnos para orientarnos a un fin común, que sería el tratamiento de las adicciones. Entonces, esto sería sensacional.
Por supuesto que implica muchos cambios en la forma de funcionar del gobierno, también de las mismas organizaciones de la sociedad civil y también de la academia y de la misma comunidad. De lo que se trata es de impulsar estos procesos de acercamiento en que los diferentes actores sociales se ven involucrados y bajo un proceso participativo se construyen alternativas. Entonces, por supuesto que el primer interesado en que esto pueda funcionar serían las mismas personas que padecen estos problemas, es decir, la misma comunidad y los protagonistas principales de este programa, que serían las personas que tienen una situación de dependencia. Entonces, vean, es como visualizar el entorno social como una vía de cambio de los sujetos de una comunidad. Bueno, eso sería en general. Por supuesto, lo hicimos de una manera muy veloz. Posteriormente podemos detenernos en profundizar en algunos datos, en algunos conceptos como este de representaciones sociales de Moscovici o capital social de Pierre Bourdieu, y también mostrar algunos ejemplos que tuvimos en este trabajo con lo que fue la Comunidad Terapéutica de Hogar Integral de Juventud y la intervención que hicimos en el barrio de Jalapa. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes, les enviamos saludos, cuídense mucho y ya nos veremos en el siguiente programa. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal. Hasta luego.